Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es martes 16 de junio del 2020. Vamos a hacer la sesión número 67. Hay que matizar que el estudio del libro lo acabamos en la sesión 66. Pero como nos quedan todavía 3 martes hasta finalizar el curso a finales de junio, los vamos a dedicar a recopilar un poco la información, hacer preguntas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo he configurado de tal manera que estemos con unas 13, 14 diapositivas creo que son, y luego pues nos dediquemos a hacer preguntas, más que nada para ir ahondando en el tema, porque aunque el tema lo iniciamos hace ya casi 2 años creo, creo que va a hacer en septiembre, octubre, pero en realidad, bueno, pues le hemos dedicado un interés bastante claro y seguramente que alguna cosa todavía no ha quedado muy clara, ¿no? Entonces, la clase, hay que decir, matizar que la hacemos vía telemática, porque el centro, por el tema de la pandemia, está cerrado y prácticamente, aunque ya esta semana o la que viene entremos ya en esta zona 3, no vamos a abrir porque ya nos quedan 3 clases, seguramente que bueno, en julio y en septiembre se hará de vía telemática y en octubre sí que lo haremos, si no pasa nada, vía presencial en el centro. Pero todavía queda muchísimo tiempo para ello. Bueno, pues como de costumbre ya sabéis las imágenes por que se han puesto. Y también sabemos muy bien la primera diapositiva, dice: los verdaderos esoteristas y discípulos trabajan con la sustancia débica que produce la luz y los magos negros lo hacen con la sustancia elemental que vivifica la forma, la sombra. Bien, esto procede de la sesión 21 del capítulo sexto. Dice así: se nos habla también del fuego solar, del fuego del corazón, el intermediario celeste entre el fuego del espíritu, el Fohat, y el fuego de la materia o fuego de Kundalini. Y es precisamente del fuego solar o del corazón o de la conciencia al que hacemos referencia cuando hablamos del Agni Yoga. Por tanto, Vicente ya nos dejó bien claro en qué consistía el Agni Yoga, el manifestar la conciencia solar. Dicho en términos de esoterismo clásico, delineado por el tibetano, es ni más ni menos que irradiar o manifestar el alma, servir, en otras palabras. Dice: hay que aclarar también que el fuego, como constitutivo del quinto gran principio cósmico o mente de Dios, es al propio tiempo el fuego del espíritu y el fuego de la materia. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué es el fuego del espíritu y al mismo tiempo es el fuego de la materia? Porque es arquetípico, porque procede de la mente de Dios y ahí es donde está el arquetipo que Él proyecta y que en contacto con la materia, siguiendo los ciclos que marcan las constelaciones y los planetas, se va perfilando la forma en que esa evolución humana tiene. Lo vemos, él se adapta a ese ciclo que depende en gran parte del logos de Sirio y por supuesto del logos cósmico, es decir, de aquel del cual se dice que nada podemos saber, no podemos decir nada, pero que en realidad entendamos que espíritu y materia es la percepción que tenemos desde un plano karmático, un plano inferior, un plano que necesita de las formas para evolucionar y por lo tanto genera una conciencia, pero que en la síntesis espíritu y materia no está diferenciado. Solamente que el espíritu, según nos explicó la gran investigadora Madame Blavatsky, nos dijo que espíritu y materia eran sinónimos, que espíritu era la materia más refinada y la materia el espíritu más condensado, resumido en palabras más asequibles, ¿no? Por lo tanto, no hay dualidad. La dualidad es el mundo de la apariencia fenoménica, el mundo de la evolución, y la conciencia lo que intenta hacer la conciencia, que lo que nos corresponde a los humanos desarrollar es establecer el vínculo entre lo que es el Padre, el mundo arquetípico, y el mundo de la forma o la madre. Ese es el papel del hijo, en este caso la conciencia humana. ¿Lo vemos? ¿Sí? Dice: la entidad misteriosa denominada esotéricamente hijo de la mente, el alma, cuya labor mediadora a través del Agni Yoga permite descubrir dentro del corazón, es decir, dentro de la más profundo del ser, donde se halla silenciosamente recogida la experiencia o sabiduría alcanzada a través de las edades. A ver, se nos dice, desde la perspectiva del Agni Yoga, ¿os acordáis cuando acabamos el curso del Agni Yoga, hace ya año y medio, que decíamos que en realidad si aplicáramos la máxima del Agni Yoga a las enseñanzas, solamente con observar y estar atento tendríamos más que suficiente para empaparnos de todo aquello que necesitamos para alcanzar el camino de retorno a la casa del Padre. Pero ¿qué ha sucedido? Que en lugar de mirar adentro, hemos mirado durante eones hacia afuera, hacia la materia. Si focalizamos la atención en la materia,
estamos potenciando la dualidad. Pero tampoco nos podemos poner en la síntesis o en el aspecto padre, el aspecto monádico, porque todavía no tenemos el camino realizado. ¿Qué debemos hacer? Trabajar la conciencia, el nexo de unión entre lo superior y arquetípico y lo inferior o manifestado o densificado. Y al mismo tiempo, si está densificado, ya sabéis que tiene tendencia a petrificarse. Continúo. Dice, otra idea que creemos necesario aclarar para evitar confusiones es que el fuego de Foucault, descendiendo al plano de la mente universal para demostrar el quinto principio cósmico, se deriva de dos grandes corrientes evolutivas que al converger en la pequeña mente de los hombres originan los dos grandes senderos o yogas, que tienen su raíz en el fuego de Manas, Raja Yoga y Agni Yoga. Para este estudiante, para mí personalmente, entiendo que Agni Yoga es una prolongación o la siguiente a segunda parte del Raja Yoga. Lo que pasa que para entender el Raja Yoga debemos entender una cosa muy importante. Nosotros se nos han dicho básicamente que para entender el Raja Yoga debemos mantener la atención. La atención no se ponía, se decía concentración, meditación, contemplación. De la contemplación venía la iluminación y después venía la inspiración. Yo añado el tema de la atención. Y antes de la atención añadiría el silencio. Y añadiría el desapego, pero vamos a quedarnos en la atención. Si no hay atención, no puede haber concentración. Si la energía no está concentrada, el pensamiento no está concentrado y no persiste en el tiempo, no hay posibilidad de saltar a ese espacio interdimensional desde entre el mundo más arquetípico y el mundo material, el mundo del alma, para comenzar a percibir algo, una nueva realidad. Si somos capaces de mantener ese contacto interno, expresándolo de forma científica, de forma racional, ahí estaremos entrando poco a poco en estados de contemplación. A mi entender, ahí es donde empieza a actuar el Agni Yoga. Eso que Vicente tantas veces nos habló de la serena expectación, o Krishnamurti nos hablaba de la atención, es decir, estén atentos y lo verán, y que el tibetano insiste tanto en el tema de la atención, la Blavatsky a su manera también, a través de la voz del silencio, por ejemplo, a través de Mabel Collins de Luz en el Sendero, o el propio Krishnamurti a través de A los pies del maestro, la atención está detrás. Claro, si no hay atención no hay nada, uno pervierte todo lo manifestado, porque da una interpretación errónea en contra de la propia evolución. ¿Qué se nos pide? Mantener el silencio de la personalidad, porque si la personalidad habla, el alma calla. Por lo tanto, dejemos que hable el alma vía intuición, vía Agni Yoga, en este caso es la fase superior del Raja Yoga. Claro, la presentación de Vicente en el libro de la introducción al Agni Yoga va en la línea de llamar la atención a todos aquellos que tienen una definida conciencia atlante, no lo dice así, pero esto lo pongo yo, y mediante el uso de un lenguaje muy florido con mucha metáfora, atraerlos hacia una concepción del yoga completamente nueva. Nueva en tanto y en cuanto prescinde de la disciplina tradicional y se deja que fluctúe y que se mueva claramente en el silencio interno, en la inseguridad. Hay un pequeño problema con el tema, una de dos. O subimos muy arriba o bajamos muy abajo, es decir, para personalidades netamente focalizadas en el mundo emocional, en el vehículo emocional, astrales, atlantes, como se suele llamar, hay el peligro de no avanzar demasiado en la evolución. Y para aquellos que realmente que entiendan lo que significa sublimar el mundo emocional y convertirlo en mundo aspiracional o aplicación de la voluntad a esos niveles, evidentemente es una gran herramienta. Como no podemos quebrantar la evolución humana, hemos de aceptar que el karma de la humanidad es convivir con infinidad de niveles evolutivos. Y esto es lo grande de la evolución, porque ahí es donde se aprecia la validez del Agni Yoga. Un yoga que no nos va a permitir para nada perder el tiempo en la menudencia, que solamente nos presentará la visión de conjunto. Y en esa visión de conjunto, los humanos, cada uno de nosotros, desempeñamos un papel fundamental. Porque ya sabemos que como reino, cuarto reino, somos la puerta de entrada al quinto reino. Por lo tanto, tenemos una mano en los reinos inferiores y otra mano en los reinos superiores. El día que seamos discípulos aceptados, discípulos iniciados, ese papel lo tendremos mucho más claro.
Y en ese momento esta página correspondía a la página 54 de 162 de la edición electrónica del libro Los Misterios del Yoga, capítulo 6, sesión 21. Seguimos en este mismo capítulo y en esta misma sesión. Dice: Raja Yoga, en su aspecto integrador mental y de control de las tendencias nocivas y perniciosas de la personalidad, actúa en los niveles del séptimo, sexto y quinto del plano mental, subplanos del plano mental. Por lo tanto, ¿cómo trabaja Raja Yoga? Trabaja en los aspectos más densos de ese plano, dejando el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. ¿Para qué? ¿Para qué tipo de yogas? Tengamos en cuenta que el cuarto es el punto neutro, en el tercero está el alma y en el primero está precisamente el átomo manásico permanente. Dice Agni Yoga, cuya misión es realizar la unión de la mente con el principio más elevado del individuo, el yo espiritual o Atma, es decir, el átomo átmico permanente, por medio del yo superior. Es decir, lo primero que manifiesta la mónada, lo más arquetípico de la mónada manifestándose, es el principio átmico, el punto átmico, es decir, el yo espiritual. Por eso decimos, a mí me habréis escuchado a veces escuchar a alguna oración, algún mantra que hablo del yo divino, del yo espiritual. Es la mónada, es ese aspecto voluntad, este punto átmico del cual los estudiantes de aquí abajo, que pululamos por los planos de la aspiración y del sendero, las primeras etapas, tenemos muy poca relevancia, muy poca información. Muy poca comprensión de lo que significa. Vicente, como discípulo avanzado que era o iniciado, es una palabra que no se debería usar mucho, tenía esa percepción de lo que es ese punto átmico. Por eso trabajó para que ese yo espiritual, es decir, lo más elevado que un humano tiene, teniendo en cuenta que si dependes del yo espiritual, realmente de humano ya no tienes nada, es decir, ya no hay nada vinculado al karma, porque eso es lo que significa ser humano, estar ligado a una causa, y esa causa está depositada, ya lo sabéis, en lo que se llama el cuerpo causal, esos famosos ramillete de átomos permanentes, ¿no? Principio más elevado del individuo, el yo espiritual o Atma, por medio del yo superior, del alma, ¿no? Desarrolla su actividad liberadora de las energías de los niveles o subplanos tercero, segundo y primero. Claro, en esos niveles arquetípicos, Atma, Buddhi y Manas, dentro de los tres primeros subplanos, realmente está emanando ese tipo de energía. Y ese tipo de energía va a hacer que en los niveles inferiores, en el quinto, el sexto y el séptimo, actúe precisamente el Raja Yoga. Vuelvo a leer. Agni Yoga, cuya misión es realizar la unión de la mente con el principio más elevado del individuo, el yo superior espiritual o Atma o átomo átmico permanente por medio del alma, del yo superior, desarrolla su actividad liberadora de las energías de los niveles o subplanos tercero, donde está el alma, segundo, donde está el principio búdico, y primero, donde está el átomo manásico permanente, y está, por definición, el punto átmico. Lo vemos, la referencia. Bueno, ¿no? ¿Bonito? Bueno, luego formulamos preguntas. Dice, el cuarto subplano es de relación y armonía entre los dos tipos de fuego, que concurren en el proceso integrador y de unión que se realiza en el plano mental. Lo que os comentaba antes, el cuarto subplano es el punto neutro entre lo más superior y lo más inferior, teniendo en cuenta que hablamos del plano mental, subplano del plano mental, del plano físico cósmico, ya lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, aunque a nosotros nos digamos por la enseñanza esotérica que es inferior, que sepamos que lo inferior es lo que ha trabajado el Raja Yoga, porque si no desarrollamos la mente no llegaremos a ese plano. El mismo criterio podríamos aplicar a la hora de enjuiciar el trabajo en el plano búdico, teniendo en cuenta que el plano búdico no tiene forma. Pero hay diferentes subplanos también, hay 7 subplanos, teniendo en cuenta que este plano búdico es subplano del físico cósmico, no es el subplano búdico cósmico, del cual los logos tienen idea, pero nosotros ninguna. Dice, el cuarto subplano de cada plano del universo tiene asignado idéntica misión, de armonizar, equilibrar y finalmente fusionar las energías operantes en cada uno de los niveles expresivos. De ahí que se diga que el famoso cuarto rayo es ni más ni menos que armonía a través del conflicto. ¿Por qué armonía a través del conflicto? ¿Os imaginaos lo que puede ser
permanecer entre energías arquetípicas poderosísimas, el Agni Yoga, y a energías que han utilizado la mente para descubrir su razón de ser y descubrir el potencial que tienen para aplicarlo en el plano astral y en el plano etérico, físico etérico? ¿Os imagináis el conflicto que puede haber entre lo que es una remembranza del aspecto átmico, búdico y manásico y lo que es la parte proyectada inferior? Si lo miramos en el plano físico, resulta que un mensajero de Vishnu o un discípulo aceptado está haciendo el papel del punto neutro. Por eso, la necesidad de crucificarnos entra dentro de la experiencia del cuarto rayo. Asumir el uso de la materia con el fin de redimirla. Lo vemos, ¿no? Ahora notamos las preguntas que dentro de un ratito empezamos a hacerlas, ¿eh? Dice, a nivel planetario sucede lo mismo y el misterio de los rayos que se expresa a través de cada uno de los reinos de la naturaleza tiene en el cuarto reino, el humano, y en el cuarto rayo que lo condiciona, el medio de intercomunicación con los demás reinos y demás rayos planetarios en cada una de las sucesivas etapas. A nivel planetario sucede lo mismo, y el misterio de los rayos que se expresa a través de cada uno de los reinos de la naturaleza tiene en el cuarto reino, el humano, y en el cuarto rayo que lo condiciona, el medio de intercomunicación con los demás reinos y demás rayos planetarios en cada una de las sucesivas etapas evolutivas. En efecto, el reino humano tiene la misión de armonizar, equilibrar y realizar la fusión de los reinos subhumanos, el mineral, el vegetal y el animal, con el quinto gran reino de la naturaleza, el reino espiritual de las almas liberadas, o jerarquía planetaria, también descrita en los verdaderos tratados místicos como Cristo y su Iglesia. Esto se refiere a la comparación que él hace con lo que es la jerarquía, el Bodhisattva al frente, el Cristo, y su Iglesia, que es la propia jerarquía. Pero teniendo en cuenta que lo que pretende la jerarquía es manifestarse en la tierra a través de un gran número de seguidores, de fieles, que son discípulos encarnados, que no tiene nada que ver con el aspecto religión conocido. Es muy trascendente este mensaje. Podríamos decir, sigue diciendo Vicente, por tanto que Raja Yoga y Agni Yoga actúan en el plano mental, utilizando cada cual un tipo particular de fuego, el que le es inherente al proceso integrador espiritual operando en este plano. La modalidad, digamos inferior de este fuego, desarrolla la fuerza del intelecto y del discernimiento y confiere un gran poder sobre las tendencias inferiores que deben ser controladas y finalmente vencidas. La modalidad, digamos, inferior de este fuego, desarrolla la fuerza del intelecto y del discernimiento y confiere gran poder sobre las tendencias inferiores que deben ser controladas y finalmente vencidas. Fuego de la mente, ¿no? Dice, esta es la obra a realizar y que ha sido realizada por el Raja Yoga, el cual ha elevado la visión mental de muchos seres humanos hasta zonas de luz realmente impresionantes. Personalmente, en mi modesta experiencia, lo doy por seguro, lo afirmo. Dice, la modalidad superior del fuego mental tiene por objeto sublimizar las tendencias inferiores vencidas por la fuerza de la razón y de la voluntad y elevarlas al plano del yo superior, convertidas en cualidades divinas. Lo que hace el trabajo de redención del Raja Yoga ha sido todas aquellas limitaciones que los humanos manifestamos a través de la meditación se han convertido en ¿qué? En cualidades. Por lo tanto, la idea peregrina que existe en una gran parte de todos aquellos, muy extendida, en muchos que siguen el camino de la luz del discipulado, es que deben extirpar las tendencias negativas, ¿no? Hay que darles la vuelta. En lugar de utilizarlas para satisfacer las apetencias de los chakras inferiores, deben ser revertidas hacia los chakras superiores. Lo que no podemos pretender es arrancarnos el vehículo emocional o sellarnos, vamos, con lacre o con acero, con lo que sea, lo que es el plexo solar. No va por ahí el tema. El tema va de superación de etapas. Y
y sobre todo comprender que la evolución es lenta porque necesita muy bien asegurarse del grado de evolución alcanzado. Y nada mejor que la prueba, el método científico, prueba-error, encarnaciones donde se consigue un punto de equilibrio y una siguiente donde hay un karma pendiente que hace poner en duda ese equilibrio, pero que al final, si se han hecho las cosas bien, llega un momento después de años de vicisitudes donde se mantiene el equilibrio. Por lo tanto, Raja Yoga funciona muy bien. Dice, en realidad, tal es el sentido esotérico de la alta alquimia o magnum opus, el camino grande, a que se entregaron los discípulos del pasado tras la búsqueda del oro transmutado de los metales inferiores. Esto de la búsqueda del oro es ni más ni menos que alcanzar el alma, a través del uso de la personalidad, del empleo de la personalidad. Convertir lo que es el plomo, el material con el que está construido los vehículos inferiores, por decirlo de una manera así, y más que nada se pone el ejemplo del plomo, porque sabéis que el plomo tiene un punto de fusión muy bajo y con poco fuego se podía conseguir hacerlo líquido, teniendo en cuenta que luego es un metal que es bastante tóxico, en aquel momento no se sabía y se ponía siempre como ejemplo. Y como era un metal muy abundante en la naturaleza, se utilizó durante muchísimo tiempo, los imperios romanos lo utilizó para las cañerías famosas del agua, ¿no? Hay una teoría manifestada por algunos investigadores que tal vez el problema de la caída del Imperio Romano vino porque el agua que bebían tenía un exceso de plomo. Bueno, no lo sabemos. Lo que se trata es de convertir lo más denso en lo más refinado. Claro, si yo tengo que matarme para volver a renacer, me estoy equivocando. En total, lo que debo de hacer es olvidarme del yo superior, de lo que es la personalidad, y manifestarme continuamente como yo superior. Así convertiré lo que son mis vehículos, que son carbón o plomo, los convertiré precisamente en diamante o en oro. Es lo mismo, es el mismo símil. Dice, esta actividad alquímica, químicamente demostrable, no era sino el símbolo del trabajo de transmutación de la materia que se realizaba en el plano mental al convertirse Raja Yoga en Agni Yoga. Es decir, cuando el contacto con el alma, o yo superior o trascendente, fusionaba dentro del crisol de la prueba iniciática las dos especies de fuego que en el mismo se manifestaban, obedeciendo la ley del gran principio cósmico de la mente y del intelecto y el de la intuición. El gran principio cósmico de la mente, el del intelecto y el de la intuición. ¿Es lo mismo mente, intelecto e intuición? Anotadlo como pregunta y a ver qué sale después. En principio no es lo mismo, La mente esta es arquetípica. El uso concreto que hacemos de la misma es el intelecto, que está alejado de la conciencia instintiva y al mismo tiempo está muy alejado de la verdadera intuición. Porque la intuición es la captación directa de la verdad. El intelecto es el uso de los 5 sentidos más el sexto, que discrimina, que analiza, que criba, que pondera, que acentúa, etcétera, etcétera. Si aplicáramos la mente de forma correcta, no tendríamos ningún prejuicio. Ahora, seríamos víctimas a la larga del espejismo que genera el quinto rayo. Dogmatismo total. Lo que no puedo descubrir mediante la prueba de acierto-error, el método científico no existe. Claro, si aplicamos este procedimiento a la enseñanza del alma, a la enseñanza de la filosofía esotérica, evidentemente el método científico, para aquellos que no han desarrollado las cualidades superiores o que no practican la meditación con resultados prácticos en sus vidas, pues evidentemente tenemos un verdadero conflicto. Pero que sepamos que nosotros nos encaminamos al trabajo de la intuición, que se manifieste de forma espontánea, y esto se consigue cuando nos olvidamos de nosotros mismos y cuando mantenemos una actitud centrada y elevada. Es lo que hay detrás de la enseñanza de la serena expectación de Vicente Beltrán Anglada, al menos como este servidor la entiende. ¿Continúo? Bien, hemos acabado un capítulo, el 21, y ahora tenemos aquí otro. El 40, y esto era el capítulo octavo y la sesión número 40 fue. Dice, este sendero viene caracterizado a la vista del perfecto observador esotérico por el nivel alcanzado por el fuego dentro de la economía de los centros. Pues allí donde Kundalini se haya detenido, simbólicamente hablando, se puede catalogar la exacta medida de evolución espiritual del ser humano, el límite de sus posibilidades espirituales en un momento dado del tiempo
y el punto de partida para un nuevo logro interior del proceso evolutivo. Este sendero viene caracterizado a la vista del perfecto observador esotérico por el nivel alcanzado por el fuego, dentro de la economía de los centros, pues allí donde Kundalini se haya detenido, simbólicamente hablando, se puede catalogar la exacta medida de la evolución espiritual del ser humano. Vamos a ver. Dicho en otras palabras, si nuestro fuego kundalínico está focalizado en el plexo solar, en los chakras inferiores, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que somos humanos, que seguramente todavía no tenemos una autoconciencia, estamos en donde estamos evolucionando, pero los vehículos de la personalidad resulta que todavía condicionan la manifestación del alma. Bueno, pues no hay ningún problema. Curiosamente, cuando me planteé hacer esto, tengo que deciros que ha sido escogido al azar, como siempre hago. Voy cogiendo diferentes presentaciones, copio 5 o 6 diapositivas de una y adelante. Y no me paro a pensar si hemos trabajado un tema u otro. Pero curiosamente, visto desde aquí, desde este momento, días después de que lo hice, parece que hay una conexión, un vínculo que comunica lo que hemos estudiado antes de Agni Yoga y Raja Yoga con el tema de los fuegos. Porque en realidad es lo mismo. Este es el gran misterio del Agni, de lo que es el misterio del yoga, es este. Por un lado, la iniciación, los mantras y sobre todo el fuego. El fuego es muy importante. El límite de sus posibilidades espirituales en un momento dado del tiempo y el punto de partida para un nuevo logro interior del proceso evolutivo. Reconozcamos, pues, dice Vicente, ya con carácter definitivo, que es siempre la voluntad de Dios expresándose en la magnitud de su proceso universal a través de cualquier ser humano por medio de la moneda espiritual, la que debe regir el proceso de expansión del fuego creador y vitalizador de la naturaleza, y no nuestra pequeña voluntad personal tan predispuesta a extravíos y equivocaciones. Aquí nuevamente nos da un punto de confianza muy grande cuando nos dice que debemos reconocer con carácter definitivo que siempre es la voluntad de Dios. Pero ¿voluntad de Dios cómo? En lo que afecta a los humanos, las mónadas. Somos mónadas, somos chispas divinas, formamos parte del logos, ¿verdad? Pues si formamos parte del logos, evidentemente el propósito del logos se acabará manifestando. Sucede que nosotros estamos anclados al periodo evolutivo y ni tenemos unos vehículos densos periódicos a través de los cuales nos manifestamos, con mayor o con menor fortuna. Pero realmente, gracias a ese trabajo, hacemos que el cuarto reino, el tercero, el segundo y el primero, es decir, la naturaleza, los reinos subhumanos y los superhumanos funcionen, porque es la mónada la que se sacrifica, es el propio logos que se sacrifica y se adentra en la materia. Visto desde fuera es maravilloso, y cuando estamos dentro o tenemos una vida muy compleja por determinadas circunstancias particulares o karmáticas, realmente nos parece que estamos dejados de la mano de Dios, pero no. Deberíamos agradecer cada día una y mil veces que somos hijos de Dios y con plena conciencia además. Dice, este reconocimiento sincero y lleno de humildad constituirá la garantía perfecta de una vida más amplia y más profunda, correctamente orientada hacia la resolución del gran misterio de la vida de Dios, latente en cada una de las partículas de nuestro ser. Este reconocimiento sincero y lleno de humildad constituirá la garantía perfecta de una vida más amplia y más profunda, correctamente orientada hacia la resolución del gran misterio de la vida de Dios, latente en cada una de las partículas de nuestro ser. ¿Os acordáis de esta tabla, no? Analogías sobre cuánto ha sido tratado en este capítulo. Hablábamos del canal Ida y el Pingala, ¿os acordáis de aquello, no? Acordémonos que hablaba de los dos sentidos. Para el hombre, el Ida era la pierna izquierda, ¿os acordáis, no? Y para la mujer era la derecha, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello? Ida, aspecto yin, naturaleza femenina. Pingala, aspecto yang, naturaleza masculina. Canal Sushuma, equilibrio entre el yin y el yang, los pares de puestos. La naturaleza andrógina. Color, naturaleza, relación. El Ida, carmesí, naturaleza astral, relación lunar. El Pingala, amarillo intenso, mental, relación solar. El Sushuma, la síntesis sería azul intenso, índigo, búdico, naturaleza búdica, y
la relación con las constelaciones. ¿Por qué el Sushumna con las constelaciones? Porque si el Sushumna es el canal que se activa y sube Kundalini por ese canal, llamado por el alma, es decir, Saharara llama a Muladhara y sube la energía, quiere decir que como iniciado, la tercera iniciación famosa, uno ya empieza a ser influenciado por las constelaciones, no los planetas ni los signos, no, las constelaciones. Todavía no tenemos demasiada idea de lo que esto significa, pero bueno, algún día llegará. Seguimos capítulo 8, sesión número 40. En el hombre, el pingala se halla localizado en el lado derecho, en la mujer pingala se halla localizado en el lado izquierdo. Consecuentemente, en el hombre, Ida se halla localizado en el izquierdo y en la mujer, el Ida en el lado derecho. Si lo miramos bien es lo mismo. Solamente ¿qué cambia? ¿Qué cambia? La polaridad. Y ya sabemos que de la síntesis de las polaridades nace la conciencia. Por lo tanto, tener un cuerpo masculino o femenino es secundario desde el punto de vista de la evolución del alma, porque los dos cuerpos dan las condiciones para evolucionar, los dos. Hay pues una reorientación muy definida en orden a la ascensión de Kundalini, en lo que respecta a los cuerpos masculinos y femeninos. En todo caso, lo que pretende la naturaleza en el ser humano, prescindiendo de la situación de los canales que regulan la distribución del fuego, es el establecimiento de un perfecto equilibrio entre la distinta polaridad para que se llegue progresivamente a aquel arquetipo de perfección humana cuya expresión característica será naturalmente el ser andrógino, el cual surgirá del perfecto equilibrio del par de opuestos, que rige el proceso de la vida manifestada, o del equilibrio del fuego creador, manifestando así en espacio y tiempo las cualidades divinas de una naturaleza redimida. Este ser andrógino, ya lo hemos tocado algunas veces ya, él hablaba de la fusión del reino humano con el reino angélico. Él hablaba de esto, pero esto será posible cuando trabajemos el Devi Yoga, cuando seamos prácticamente maestros. Por tanto, todavía eso está lejano para nosotros. Pero sí, buscando la síntesis en el plano físico, al final entenderemos lo que significa el ser andrógino, el ángel solar, el arquetipo que representa y lo que representa vivir en ese estado de conciencia, trascendiendo los pares de opuestos, es decir, se han integrado y por lo tanto se han superado ya. Continúo. Relación de analogía entre rayos y planetas sagrados. Ya sabemos que aquí él daba unas definiciones que aparentemente no concordaban mucho con lo que habíamos estudiado antes, pero hay que decir que la obra de Vicente es la obra de un estudiante. Por lo tanto, como es de un estudiante hay que respetarla. Aunque nos parezca, no, es la aportación de un estudiante muy avanzado y sus razones tendrá para hacerlo así. Planetas, rayos, planeta no sagrado y rayo. Vulcano, primer rayo. Planeta no sagrado, Marte, sexto rayo. Mercurio, cuarto rayo. La Tierra, tercer rayo no sagrado. Venus tiene un quinto rayo. Plutón un primero, pero no es sagrado. Júpiter tiene un segundo rayo. La Luna, velando a un planeta, tiene el cuarto. En el caso de la Luna, el maestro tibetano en astrología esotérica dice que la Luna por definición vela a Mercurio, que es el cuarto rayo. De ahí que la materia, la personalidad por analogía, esté velando ni más ni menos la capacidad de reinventarnos cada día, la capacidad de morir y resucitar. Es decir, el mito del cuarto rayo, ¿no? Me adentro en vivo el conflicto, lo supero, el mito del ave fénix. Es decir, que renace continuamente de sus propias cenizas. El mito de la segunda iniciación, la famosa prueba de las aguas, es la luna. Pero si uno es discípulo, en lugar de ser Mercurio, que vela la luna, lo que está haciendo la luna velando a Mercurio, estaría velando a Vulcano, que sería un primer rayo. Y si fuera un iniciado, la luna estaría velando a Urano, un séptimo rayo. Por tanto, donde veamos la luna de regente jerárquico, está Urano detrás. Séptimo rayo, que es el cumplimiento del primero en los planos karmáticos, plano físico. Saturno, tercer rayo. Sol velando a un planeta, segundo rayo. Sol velando a un planeta, segundo rayo. Neptuno, bueno, ¿y qué planeta puede ser el que está velando el Sol? ¿Será Júpiter tal vez? ¿Quién sabe, no? Júpiter manifiesta un segundo rayo y según los astrónomos
es una nube de gas y algún día se puede convertir en un sol. De hecho, hace ya tiempo que bueno, los escritores que escriben sobre literatura científica o el gran Asimov en su momento hablaba de este tema, de que llegaría un día de que se convertiría en un sol. Eso está por ahí, ¿no? Neptuno, sexto rayo, y Urano, séptimo rayo. ¿Lo vemos bien? Ya lo hemos tratado otras veces, ¿eh? Vamos a continuar. Bien, tenemos las preguntas, micrófonos y formulamos preguntas. Venga, que para eso estamos. Yo quería preguntar una cosa. Dime. Tú has comentado hace un momento que los dos cuerpos, lo mismo femenino que masculino, pueden evolucionar. Claro. ¿Verdad que una vez comentaste que una mujer no podría nunca llegar a ser un maestro? No, que no se obtiene la quinta iniciación en cuerpo femenino. Eso es lo Ya que dije. empezamos. Dije que la quinta se obtiene en cuerpo de orientación positiva. ¿Por qué? Pero en realidad hay que decir una cosa. El maestro es un ser andrógino, ¿eh? En el sentido de que ya ha disuelto la dualidad, ¿eh? A ver, el alma sería masculina respecto a la personalidad, que sería femenina, receptora, pero sería femenina el alma respecto a la mónada. ¿Lo vemos? A ver, antes hemos dicho que, digamos que la divinidad o el creador lo que quería era manifestar un arquetipo a través de los fuegos, ¿no? Sí. El fuego es el mismo, solo que en el descenso cambia, ¿no? Digámosla. Lo que quiere manifestar ese arquetipo es el triángulo ese de luz, amor y poder. ¿O qué Es que es lo mismo, el arquetipo es eso. El arquetipo, el arquetipo en el punto de origen monádico, cuando se trata de manifestarse en planos inferiores, debe dividirse la energía. Porque, por ejemplo, en el plano anupadaka, el plano de la mónada es indivisible, es una. Pero ya ha descendido del plano ádico, que era una con el creador. Entonces, el propósito de la mónada está focalizado en el punto átmico, lo que sería el yo espiritual. Pero claro, el yo espiritual no se puede acercar a la forma. Necesita proyectarse precisamente en el punto manásico, que es lo más inferior de la mónada. Y de la unión de los dos nace el punto búdico, que es el que acaba influenciando ¿dónde? En la cualidad del yo superior. Porque es el punto neutro, es decir, es la madre y el padre en este caso. El aspecto más arquetípico y el más denso. El más denso es el punto manásico. Y de la unión correcta de los dos nace el hijo, lo que sería en este caso el punto búdico. ¿Alguna pregunta más? Jesús, Dime. Entonces lo que acabas de explicar ahora también tiene relación con el trabajo de redención del Raja Yoga y del Agni Yoga, ¿no? De la diferencia entre estos dos sí. yogas, tiene que ver, claro. Tiene que ver porque en realidad lo que estamos haciendo es decir, nosotros, el Agni Yoga se ha presentado, el presidente hizo su trabajo, pero yo me he encontrado a lo largo de los años muchos compañeros de sendero que han entendido por Agni Yoga no hacer nada. Es como con Krishnamurti, no hay que hacer nada y por lo tanto Krishnamurti lo dijo sí. Krishnamurti lo diría, pero él tenía su nivel. Vicente tenía su nivel, pero Vicente yo no le he escuchado que no hubiera que hacer nada. Había que mantener la atención plena, la serena expectación. Y vamos, a mí que me digan una ciudad grande como donde yo vivo, los alrededores, o la gente que vive en una ciudad más pequeña, a ver si esa atención se puede mantener con tanto ruido ambiental. Pero no es el ruido ambiental lo que molesta en el sendero, son las angustias de los seres humanos. Y si estás un poco sensibilizado, no es que a ti te dé miedo, ni mucho menos, como algunos creen, de forma ignorante. No es miedo ni mucho menos. Es una angustia necesaria, espiritual, si quieres. Y eso es lo que lleva a la gente dentro. Y eso es lo que la gente va dejando cuando tú coges un autobús, el metro, transportes públicos, es decir, se moviliza en la calle y lleva esa energía.
Por eso hablábamos otras veces del problema de la pandemia actual y de lo que va dejando en estos niveles que se perciben en la calle. No es que uno tenga miedo, no va por ahí, sino que uno detecta el miedo de los demás. Y son formas, son egregores con los cuales tienes que entrar en contacto. Y evidentemente no vas a rehuir, te vas a encerrar en tu casa porque quieres mantenerte puro. Eso es una falacia. Eso no existe, no sirve para nada. Hay que bajar al ruedo y enfrentarse con el problema. Y el problema es soportar esas energías, que no son precisamente muy halagüeñas, pero si uno entiende lo que significa el punto neutro, debe entender por qué el Raja Yoga ocupa los 3 primeros peldaños, los superiores, y el Agni Yoga, y el Raja Yoga utiliza el quinto, el sexto y el séptimo. Son 3 y 3, y el punto neutro que lo sintetiza es el cuarto, que es donde la conciencia humana debería de estar. La conciencia de un discípulo iniciado debería de estar ahí. Jesús. Dime. Y cuando se llega al cuarto plano mental, al cuarto subplano. Perdón, al cuarto subplano mental, ¿ya se empieza a rascar algo del Agni Yoga? Antes. Con el Raja Yoga ya se alcanza algo. Bueno, yo me refiero a eso, al cuarto subplano del en el mental, quinto empezamos por el primero, que es el más refinado, y el séptimo la parte más inferior del Raja Yoga. Por lo tanto, sí. en el quinto, que por definición responde por número a la mente, el sexto sería el vehículo emocional y el séptimo sería, por analogía, la parte más densificada, ¿no? Entendamos que entonces esa mente concreta que podríamos perfilar como de séptimo en el séptimo, cuando alcanza el sexto subplano, empieza a tener una parte de síntesis, ese Raja Yoga, que es búdico, que tiene que ver con la parte superior, porque aquello de que el vehículo emocional se corresponde, es la octava inferior del vehículo búdico. ¿Comprendemos? Sí. Entonces, al llegar al quinto, sí que la mente tiene ya la clave de lo que es el Raja Yoga y la intuición ya funciona. No en amplia escala, pero funciona, claro que funciona. Ya se empieza a intuir algo de hecho, aquello, ¿no? A partir de ahí, de hecho ya esa mente, esa conciencia encarnada, básicamente es manásika superior. Y de lo que se trata ahora es de dar el siguiente paso, dejar la referencia de las ideas, por ejemplo, ideas abstractas maravillosas, y centrarse en lo desconocido que son los arquetipos. Es decir, en el vacío absoluto. ¿Qué hay? Nada. ¿Por qué no hay nada? Pues porque lo que hay, los sentidos humanos no sirven. Solamente sirve la intuición. Pero claro, la intuición no la podemos trabajar, no la podemos desarrollar en tanto y en cuanto seamos esclavos de 5 sentidos y de una mente concreta que es hija del espacio-tiempo. Es hija del espacio-tiempo. Por lo tanto, por eso, de hecho, la necesidad de cultivar la conciencia temporal continuamente. Y de la interacción esa que leíamos antes. Ahí está. Con el medio ambiente, ¿no? Es que bueno, cualquier contacto interno se debe revertir en realidad de conciencia en el plano físico. Se debe de objetivar, no para uso de uno, sino como estandarte del cual los demás se pueden beneficiar. Es decir, es poner un punto de luz. ¿Qué significa un punto de luz? Una conciencia que es capaz de vivir en ese punto del cuarto subplano del mental. Esa luz está basada en la percepción directa de la verdad. Y allí donde se encuentre esta conciencia manifestada, sin decir ni mu, los que están alrededor se beneficiarán de esos efluvios. Igualmente que si ponemos un foco tóxico en un lugar, contaminamos a los demás. Pues resulta que con este foco iluminado, este foco positivo, lo que hacemos es que esa energía precisamente remueva los éteres y cada uno reciba aquello que necesita para tirar adelante. Yo creo que se necesitan puntos neutros en esta sociedad, no sermones, porque el problema que ha habido con determinados temas para la sociedad, que a veces afectan a la juventud, como el tema del sexo o las drogas, es que se han dado demasiados sermones. Se han dado sermones cargados de ideología. Si lo explica un médico o un científico, evidentemente el tema del sexo tiene una explicación y el tema de las drogas tiene una explicación diferente. Y puede decir de forma sincera lo que acontece. ¿Por qué? Porque hay unas estadísticas. Esto es científico, ahí nos ponemos de acuerdo. Es mente concreta.
Lo que no podemos soltar es el rollo ideológico de cada uno, según su orientación espiritual o religiosa, y eso hace muchísimo daño en la sociedad. Y claro, se les ha inoculado el virus de la duda, del miedo y lo que se hizo en el pasado, el castigo divino, por el tema del sexo o el tema de la riqueza. Riquezas para el pueblo, pero resulta que los grandes, pagando la bula aquella, podían tener dinero a las puertas. Es decir, algo que nadie entiende. Pero se consiguió, por ejemplo, en Europa, domesticar a la población y generarle unos traumas que seguramente todavía arrastramos encarnaciones después. Celia, ¿quieres preguntar? Y yo quería preguntar una cosa que Dime. quizás no sé si está formulada de forma adecuada. Pues igual, nosotros como reino, como cuarto reino, invocamos a reinos superiores, ¿no? Sí. Entonces, los reinos que están por debajo nuestro, tal como, todos, el mineral, el vegetal, ellos también invocan de alguna forma determinada, irradian o cómo invocan funcionan con los superiores. Mira, nosotros somos el maestro del reino animal. El reino animal es el maestro del reino vegetal y el vegetal del mineral. Resulta que los humanos tenemos una parte mineral, que es el esqueleto, es decir, la parte más densa del ser humano, es su esqueleto. Y es el reino mineral, que el resto del esqueleto es la petrificación del vehículo etérico. Es decir, la energía, lo más denso que tenemos esotéricamente hablando es el vehículo etérico. Pero como no lo vemos, lo que nos interesa para estar manifestados en el planeta Tierra, en el plano físico, es tener una parte mineral, que es ínfima en comparación con la parte acuosa, que son los tejidos, la piel, etcétera, etcétera. Porque las uñas y lo que las uñas y lo que es el cabello tiene mucho que ver con el tema del sistema óseo, la parte esta del calcio y toda esta historia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un referente claro, si sabemos trabajarlo en clave esotérica, redimiendo a los elementales, el etérico, el físico etérico, el elemental emocional y el mental concreto. Tenemos la obligación de transmutarlos, de transformarlos y transfigurarlos, porque así esos pitris les daremos la oportunidad de evolucionar, no esclavizándolos para que nos creen una forma que como prostituimos la labor creadora de esos pitris, que su trabajo es hacer un vehículo denso sin conciencia, resulta que nosotros lo que estamos haciendo es añadiendo leña al fuego. Estamos trabajando un aspecto de la conciencia que en lugar de redimir la sustancia, resulta que la incrementa su grado de pesadez, es decir, su incapacidad de manifestar luz. Si nosotros fuéramos capaces de que el mito de la iluminación, este trabajo que el Buda nos enseñó, básicamente te viene a decir una cosa: el día que el vehículo emocional sea limpio y transparente, esté iluminado, el alma y la realidad divina será para ti una conciencia nueva. Claro, pero eso sobre el papel queda muy bien, pero en la práctica el problema es que nos han metido en el laberinto este, que es la vida humana, lo que es el sistema, la rueda de Sansara. Se dice, hay un hilo que te conduce a la puerta. Sí, pero bueno, el toro tiene muchísimos atractivos. ¿Qué atractivo es? Pues porque el vehículo emocional me presenta una realidad de vida que además que me esclaviza, porque para empezar, el sexto rayo que hemos visto ahí en esta última presentación, que rige el plexo solar, este rayo, la parte inferior que los humanos, a la cual respondemos de forma maravillosa, es Marte, el mal llamado señor de la guerra. Claro, no es Neptuno el sexto rayo, elemento fuego, no, es Marte. Y este Marte, viviendo en el plexo solar, se convierte en el gran señor de la personalidad. Tanto es así que tiene la gran osadía y la gran habilidad de hacernos creer que es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que entra, lo que percibimos por el plexo solar, parece que tenga inspiración divina y para la mayoría alma. El alma es el alma. De hecho, sabéis que hay muchas escuelas esotéricas que trabajan la parte del plexo solar. Le llaman naturaleza animal o naturaleza humana, alma humana. ¿Por qué es alma humana? Pues bueno, porque tiene su asiento ahí, que no es negativo, pero lo que sucede es que cuando se descubre lo que significa vivir en el entrecejo o vivir en la cima de la cabeza, ya no debemos referenciar para nada lo que es ese punto de conciencia. Es común este punto de conciencia del plexo al reino animal. El reino animal, los gatos tienen también clarividencia, los perros también.
Es decir, los pájaros también tienen la suya, porque de hecho los pájaros a veces están en la jaula quietecitos y resulta que algo sucede en la casa que uno no percibe y se alteran. Con los gatos ya lo sabemos. Yo he visto gatos que intentan cazar algo que no se ve, pero seguramente que es un elemental que está jugando con ellos. Y los perros igual. Los perros pueden percibir un ladrón entrando en la casa del vecino a 50 metros, y nadie se lo explica, pero también ven entidades, y sobre todo los niños en los primeros años, hasta que empiezan con la educación reglada, que ya empieza la mente a manifestarse, porque además les quitan de raíz todo el mundo fenoménico, lo cual creo que les hacen un poco de daño, pero el sistema está montado de esa manera. Así que nosotros somos el referente evolutivo y deberíamos tener una responsabilidad con el reino animal increíble. Estos días de la pandemia que hemos visto como leones se acercaban, los osos marinos en Argentina se acercaban a la ciudad, hemos visto en otras partes que han bajado osos, jabalíes, ciervos. Decimos, caramba, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué pasa? Pues que el reino humano hace mucho ruido y no es el verdadero referente todavía. No es el verdadero arquetipo a imitar. ¿Por qué? Porque nos comemos a los animales y sobre todo porque los hemos hecho trabajar de una manera aberrante. Los hemos prostituido y hemos generado un karma muy grande. Pero bueno, estamos evolucionando. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Y continuamos? ¿Elena? Bueno, pues si nadie pregunto yo. Hemos dicho, cuando hemos hablado del, digamos, de la Kundalini, ¿no? Y de dónde se focaliza la conciencia en los chakras, ¿no? Cada uno lo tenemos focalizado. Sí. Él dice que donde esté Kundalini está el nivel, bueno, intuye que es el nivel de conciencia, lo da a entender. Vale. Suponiendo que uno esté en el plexo solar, ¿no? Y quiera pasar al corazón, no es un pensamiento y un acto que debe hacerse, ¿no? Es una expansión de conciencia, hay que ampliar. Es precisamente la meditación. Lo que hace que Kundalini vaya a subir, pero no proponerse que Kundalini vaya a subir al corazón, sino que el uso de la capacidad de aposentarse en los chakras superiores, como por ejemplo puede ser el entrecejo, hace que se vayan sentando las bases para que la personalidad que estaba antes regida por el mundo del deseo, el mundo kamamánásico en este caso, del plexo, sea transferida ni más ni menos que a lo que es el centro agna, la glándula hipófisis, la glándula, el cuerpo pituitario, vaya, ¿no? Entonces, si ahí está, en esa glándula maestra biológica para la medicina, ahí está la esencia del ser humano, quiere decir que nosotros, siguiendo los tratados orientales, si somos capaces de vivir en el entrecejo, realmente estamos manifestando al alma. Porque lo que tiene que hacer el señor lunar es dominar sus vehículos y, llegado el punto, levantarse y dejar paso a que tome el puesto el señor solar que está detrás, en la glándula pineal. Ya sabéis que la antacarana son esos 2 centímetros, creo que hay, entre un punto y el otro, a nivel cerebral. Entonces, claro, tenemos la opción. Y además, recordemos una cosa, es la joya en el loto, el cofre mejor guardado, porque curiosamente es la única parte de la anatomía humana que es un exoesqueleto. Es decir, el cerebro está protegido. ¿Por qué? Pues porque está precisamente el gran tesoro, el gran diamante, que es el alma. Claro. Noemí, ¿quieres hacer alguna pregunta más? Pues no. Vale. Pues dime. Tenía sobre la mente, el intelecto y la intuición, la relación que había, pero yo supongo que es un paso progresivo, ¿no? Que se va, mira, ¿no? Mediante la mente reflexiva, a lo mejor vamos pasando poco a poco a la intuición. Vamos a hablar en la luna próxima que haremos el día haremos por internet la de cáncer. De cáncer. A ver, la conciencia de masa, evidentemente, ¿por qué es conciencia de masa? Pues porque no tiene identidad propia, es decir, no está autodefinida, es decir, pero tampoco hay que criticarlo porque hay que ver que es un estadio natural evolutivo, por lo tanto, entendamos que esa conciencia instintiva o de masa lo que hace es que el ser humano no esté definido. ¿Y por qué no lo está? Pues porque definirse entraña responsabilidad. En el trabajo de Leo, el quinto trabajo, es precisamente la definición, la afirmación. Cuando uno se define, se afirma, está afirmando el principio manásico.
Claro, ¿por qué la gran mayoría de la humanidad no ha trabajado o no puede trabajar correctamente el principio manásico? Pues porque la naturaleza sensoria, emocional, en este caso, plexo, agua, Atlante, es tan poderosa que no puede percibir algo más que eso. Y cuando toca la energía manásica, la encuentra fría. Y además ya sabéis lo que ha sucedido con gente que ha salido, por ejemplo, de pequeños poblados en cualquier parte del mundo, ha ido a otra ciudad más poblada, ha ido a la escuela, le han dado unos valores, ha desarrollado a través de su mente una percepción y cuando vuelve a su poblado de origen, hablando simbólicamente, se encuentra que la gente que antes tanto lo apreciaba lo rechaza. ¿Por qué? Porque es diferente. Claro, lo mismo pasará el día que en amplia escala la gente que ahora es mental se convierta en una conciencia espiritual, una mente iluminada. Serán completamente distintos aquellos que son netamente mentales concretos. Por eso, el que es mental es muy diferente al que es emocional. De hecho, el que es emocional muchas cosas ni las analiza, ya las percibe. No olvidemos que el sentido del pueblo atlante desarrollado fue la percepción mediumnímica. Es decir, la capacidad, la intuición de los atlantes es la mediumnidad. Y la de el sentido que desarrolló la raza lemur fue el tacto. Fue el tacto. De ahí que las formas, cuanto más grandes, más concretas, más densificadas, todavía sigan atrayendo la atención de muchísimos millones de seres humanos, de miles de millones. Claro, ¿qué sentido tenemos que desarrollar como arios? Pues ni más ni menos que el sentido discernitivo, discriminativo. Y ese sentido, en el fondo, si lo miramos bien, cuando esté manifestado en amplia escala, es intuición. Pero intuición no basada, no, es que lo he visto, no. Esto conduce a esto, que es el trabajo que los grandes matemáticos, los grandes filósofos, los grandes pensadores de todos los tiempos de la humanidad nos han enseñado. Cuando el nazareno nos dijo que a través de él, del aspecto hijo, a través de él, del amor, se llegaba al Padre, nos estaba diciendo una verdad como un castillo. Cuidado, que esta verdad es para una minoría. Como este mensaje se lanzó, que no era genuino, que ya existía antes en la humanidad, se lanzó hace 2000 años, saliendo de la era de Piscis, con todo lo de el rayo, el fuego, el Marte, etcétera, etcétera, entramos en Piscis. Piscis es el agua, el fanatismo, la devoción a ideales que son, vamos, irreconocibles. ¿Qué quiero decir irreconocible? Que el ideal de la fraternidad o de un Dios que está por encima de nosotros, para la gran mayoría de la humanidad, es una creencia. Son muy pocos los que realmente lo han comprendido. Porque si fuese tan fácil ese camino, la humanidad sería, vamos, mucho mejor de lo que es. Y hay que decir que estamos mejor que hace 10 años, que hace 50 o que hace 1000. Sin embargo, ¿qué nos pasa? Que la búsqueda de la luz por parte de un grupo de la población humana, bastante comparativamente pequeño en comparación al total, hace que cada vez se vean más los problemas. Cuando uno invoca luz, lo que acaba evocando es la oscuridad que hay alrededor. Como utilizamos cada día la gran invocación, meditamos en todas partes del mundo, muchos grupos que no nos conocemos ni falta que nos hace, estamos invocando a las fuerzas de la luz, las fuerzas liberadoras. ¿Y qué nos han puesto? Pues mira, la bandeja donde hay un manjar que no nos gusta comer, que es la pandemia del COVID-19. Alguna cosa hemos hecho muy mal para que esto nos venga. Y además, una cosa que parece teledirigida, porque se activa en todo el mundo al mismo tiempo y con los mismos resultados. Dices, caramba, parece que haya un guión oculto. Bueno, la jerarquía tiene un guión oculto, el Manu tiene un guión oculto. Los humanos lo que hacemos son malas copias. Y utilicemos esta adversidad en la cual seguramente los señores, los hermanos de la oscuridad tienen mucho que ver, como oportunidad de manifestar el alma. Ellos harán su trabajo, pero nosotros, los que nos creemos servidores de la jerarquía, debemos hacer la nuestra. Y pasa por buscar la síntesis, precisamente. Claro, el mejor punto para alcanzar el intelecto es pasar del instinto al intelecto. Y del intelecto hay que ir a la intuición. No pretendamos llegar a la intuición sin haber desarrollado el intelecto, y que es lo que mucha gente hace. Son los caminos esotéricos. Está el camino de la creencia vaga, es decir, así genérica, que sería un camino de conciencia de masa. Está el camino de la creencia más o menos sustentada en información y en búsqueda interior, que es el camino del aspirante.
cuando ese camino se toma y se empiezan a ascender los escalones, se da cuenta uno de hacia dónde lo va a llevar. Precisamente lo va a llevar a renunciar totalmente a aquella doctrina que en un principio le sirvió de estímulo para iniciar el camino. ¿Por qué? Porque esa enseñanza era ni más ni menos que un bastoncito en el cual apoyarse. Pasado cierto punto, ya no existe para nada ni las Biblias, ni los libros sagrados, ni nada. Es la propia percepción. Y ojo, porque los grandes pensadores de la humanidad nos enseñaron que a través de las preguntas se encontraban la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que cogiendo el hilo y enredándolo correctamente se descubre lo que significa el ovillo y el origen del mismo. Más o menos lo vemos, ¿no? ¿Sí? Sí, muy claro, sí. Venga, Milagros, ¿alguna pregunta más? No, de momento no. Hay que matizar una cosa. Nosotros trabajamos mucho, hablamos mucho de los fuegos, pero hasta que no vivenciemos el proceso de despertar de un fuego, de un chakra, deberíamos abstenernos en un sentido o en otro. Pensemos que por un momento, que si el fuego se activa y por ejemplo nos clarifica el laringeo, vamos a hablar así en estos términos, comenzamos a percibir a niveles manásicos algo que hasta ese momento nos parecía totalmente inalcanzable. No necesariamente eso es intuición, no necesariamente es la voz del alma, no necesariamente es la voz de la jerarquía ni la voz del espíritu. No obstante, hay que decir que cuando un chakra de esto se despierta, como puede ser un poquito, el centro cardíaco lo que da es una sensación, una realidad de conciencia en la que todo está interconectado, que todo es interdependiente. De ahí que se diga que los estados de conciencia que hay en la raza humana en estos momentos son necesarios porque un grupo selecto de esta raza humana va a apostar definidamente por el Agni Yoga. ¿Por qué? Porque apostando por el Agni Yoga, porque están preparados, no porque se lo proponen, conseguirán que sus hermanos que están en un estado de conciencia más inferior, todavía más densificado, sean poco a poco, tengan autoconfianza suficiente para dar el siguiente paso, pero no quebrantando nunca la ley kármica, no imponiendo nada a nadie. Ya sabéis que hasta ahora todo se ha hecho quebrantando la voluntad personal. Y claro, mal resultado tendremos si comenzamos imponiendo algo y afeando la conducta de los demás y dándoles sermones que no sirven absolutamente para nada, para frustrar a la gente, generar karma, rabia, odio y a veces el odio con unas consecuencias terribles, guerras, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, ¿no? Por definición. Pues os voy a presentar un par de diapositivas y de que si no la acabamos la semana que viene continuamos, Esto pertenece al capítulo 10 y a la sesión número 47. Es el tema de los mantras, que seguramente que recordaréis de no hace mucho tiempo. Dice, los mantras y las iniciaciones. Dice, en el proceso místico de la iniciación son conferidos los mantras o palabras de poder, merced a los cuales se puede establecer contacto con ciertos grupos de devas. Tal es el orden que rige dicho proceso. En el proceso místico de la iniciación son conferidos los mantras o palabras de poder, merced a los cuales se puede establecer contacto con ciertos grupos de devas. Tal es el orden que rige dicho proceso. En la primera iniciación se le confía al candidato el mantra que permite el control de los devas, cuya especial actividad constituye la expresividad física de la naturaleza. Algunos de estos grupos de devas intervinieron en un remoto pasado en la estructuración del elemental físico, la entidad primaria que condiciona el cuerpo físico etérico-físico de la humanidad. Dicho poder o control se extiende a la actividad de todos los demás elementos etéricos, dentro de una comprensión cada vez más plena y acabada del proceso de redención o liberación de las innumerables vidas menores unidas y compenetradas por la fuerza cohesiva del elemental físico. Es la sublimación del proceso del Hatha Yoga. Acordaos de que Vicente cuando hablaba de los mantras se refería a la Acordaos de aquello, ¿no? Bien, como nos quedan 10 minutos todavía para acabar la clase, pregunta sobre esta diapositiva, que es
es muy certera en lo que estábamos hablando. Ya os digo, no lo fui buscando intencionadamente, vino todo como de costumbre, de forma casual o causal, claro. Venga, pregunta sobre esta diapositiva. Es muy interesante, ¿eh? Hablamos de la primera iniciación, el nacimiento en la cueva, la conciencia crística, que cuando se sube a la cima de la montaña se convierte ¿qué? En la conciencia crística, plenamente en Capricornio. Nace precisamente en Virgo, pero en Capricornio, en la cima de la montaña, se manifiesta. Sentido de responsabilidad, redención. ¿Qué más? Venga, ¿hicimos alguna cosa? ¿Elena? ¿Celia? ¿Noemí? ¿Milagros? Jesús. Dime. Mira, cuando dice que viene de un remoto pasado en la estructuración del elemental físico, se refiere a la Lemuria, ¿no? Bueno, a la Lemuria y a la cadena lunar. Porque como aquí nos han construido con la materia, el Logos cuando el espíritu de la Tierra le construye el planeta, ¿con qué se lo construye el globo? Se lo construye con la energía que había en la cadena lunar. Por lo tanto, los grandes arcángeles de la cadena lunar vienen y construyen. Hasta que no aparecen los señores de la llama, es decir, en Lemuria, en aquel punto crítico de la tercera subraza, de la tercera raza raíz, aparecen y aquellos humanoides de 5, 4, 5 metros de altura, imaginaos lo que pudo ser eso, o 3 metros y ya un ser humano de 2 metros 10 o 20, si habéis visto algunos, impresiona verlo, imaginaos 3 metros 4 o 5, teniendo en cuenta que de humano no tenían nada, ¿eh? Tenían una apariencia simiesca. Imaginaos por un momento que esos grandes arcángeles se retiran porque han hecho su trabajo, porque el Logos de Venus envía mediante la petición del Logos del solar y a invocación del Logos de la Tierra, envía los señores de la llama, el principio manásico, la llegada de los ángeles solares, todo esto que conocemos por teosofía. Claro, viene de ese punto crítico, pero claro, todavía no hemos conseguido transmutar esa energía. ¿Por qué? Porque se instaura el sistema de la iniciación y de la individualización. Los dos sistemas. Y los dos son muy complejos, sobre todo el de la iniciación. ¿Con qué finalidad? Redimir y licenciar a los elementales, a los pidris lunares, de esta esclavitud que tienen y convertirlos ¿qué? En portadores de luz. De hecho, nosotros somos los pidris solares, que son los ángeles solares, somos los humanos en tanto en cuanto mónadas adentradas en la materia, que con el referente del ángel solar hemos podido construir el cuerpo causal. Somos conciencias solares en evolución. Claro que nuestro aspecto físico, nuestra materia densificada, físico-etérica, emocional y mental concreta, es karmática. Porque viene de ese momento. A nosotros lo que nos corresponde como humanos es desarrollar el aspecto solar. Tibetano habla que hasta la cuarta subraza, creo que es, o la quinta de la raza atlante, creo que es la cuarta, no nos podemos, la mitad del periodo atlante, no nos podemos definir como humanos. Teníamos apariencia, habíamos cambiado un poco, pero a ver, si habéis visto por los documentales de televisión los moais de la isla de Pascua, esas estatuas gigantes, esa cara pétrea que tiene, ¿sabes? Decimos, caramba, qué cambio ha habido aquí. Pero no cambio de forma, cambio de conciencia. Porque en este planeta, por la dimensión que tiene y por las condiciones que tiene, la ley de economía se aplica. ¿Y qué significa la ley de economía? Significa que la forma debe ser efectiva. No se trata de una gran forma, sino una forma adecuada a la conciencia que evoluciona dentro. ¿Me explico, no? Por eso ya no tenemos esos animales que hemos tenido antes. No porque el trabajo del hombre haya sido nefasto, no, porque ya no tenían razón de existir. Imaginaos por un momento, esto si habéis visto en algún museo, animales disecados, el famoso tigre aquel de dientes de sable, que tenía un cuerpo prácticamente como medio caballo. ¿Os imagináis un animal de eso en el plano físico ahora? O un mamut, 3 metros de altura, varias toneladas de peso. A ver, con los humanos prácticamente nada. O cocodrilos de 8 metros de largo, con un peso increíble. A ver, esas entidades en el plano físico hoy en día serían un problema para la evolución.
¿Qué pasó? Que al sustituir los pitis lunares a una amplia escala por los los que vinieron de la cadena Los Ángeles Solares y sobre todo los grandes avatares que vinieron de Venus, se acompasa todo el ritmo vibratorio a la realidad del planeta karmática. Ya no tenemos aquellos árboles de 150 metros que la ciencia dice que hubo hace millones de años, mucho antes de la venida de los Señores de la Llama, o aquellos dinosaurios tan famosos de hace 200, 300 millones de años. Eso no. Es que además la vida humana, imaginaos por un momento que tuviéramos un animal cerca de aquí de 18 metros como el Tyrannosaurus Rex o un animal herbívoro de 20 metros o 15 como el Diplodocus. ¿Qué selva necesitamos para que esos animales con ese cuello tan largo estén todo el día comiendo? Imaginaos por un momento. Pues si lo aplicamos a nuestra propia evolución, hemos dado cuenta que el primer trabajo era precisamente trabajar el cuerpo físico, el Hatha Yoga. Él hace una presentación muy interesante, en tanto asocia los yogas que han venido a la humanidad, y el más importante desde el punto de vista de la conciencia centralizada en la forma es el Hatha Yoga. Pero ya sabemos caminar, ya sabemos respirar, el deporte, etcétera, etcétera. Lo que sucede que ahora llevamos no sé cuánto tiempo es, un revival bastante grande de reenfoque en el cuerpo físico. Y es por una razón, creo, bastante obvia. Hay una parte de la humanidad que ha decidido emprender la ruta del Agni Yoga, sin saber muy bien a dónde nos lleva, es decir, lo más abstracto. Y la respuesta por una parte de la población que eso no lo entiende es concretizar. De ahí que el cuerpo se tatúe, se pongan piercings, se tenga un aspecto diferente, uno se haga cirugía estética, es decir, es reivindicar el aspecto físico como punto de despunte o de expresión de conciencia. Igual la gente que se hace la cirugía estética no lo dice así, dice que lo hace para estar bien, o la gente que se hace piercings o se hace tatuajes lo dice para hasta sentirse a gusto consigo mismo. Pero en el fondo entiendo que es una reafirmación de lo concreto en contra del exceso de creencias que todavía en el mundo hay. Sabéis que hay gente que habla de Dios, de los ángeles o de los profetas como si realmente cada día los estuviera viendo, y sabemos muy bien que eso no es así. Otros pueden hablar de contacto con el maestro y con no se sabe qué más, pero también sabemos que eso no es así. Y hay otros, sin embargo, que no hablan de esto, sin embargo, salen a la calle, ayudan a la gente, a través de ONGs, a través de meditaciones, a través de actividades, pueden estar en la política, en la economía, en la comunicación, y están manifestando el alma, de una manera científica, Nada de creencias, y muchas veces con un sentido crítico de la realidad, que hay que tenerlo siempre, siempre. ¿Algo más, familia? Sí. Dime. A ver, ahora, nuestra responsabilidad en cuanto a nuestros elementales es irlos redimiendo, ¿no? Claro. Y además vamos evolucionando con ellos, ¿no? Claro, porque claro. En las distintas encarnaciones, exactamente, el equipo es el mismo, ¿no? Sí, bueno, los átomos se van enriqueciendo, hablamos así en términos especiales, es decir, van adquiriendo la síntesis de la vida, pero es el mismo patrón que al final me servirá para manifestarme. Hasta que no llega la cuarta iniciación que los pueda quemar, porque la mónada así lo manifiesta, todavía soy esclavo de eso. ¿Cómo puedo redimir la sustancia, los elementales? Pues evidentemente vamos a entender que el cuerpo físico le debemos de dar alimentos puros, descanso correcto, aire puro. El problema de los que vivimos en cerca de ciudades o en grandes ciudades, y esto lo hemos notado con la pandemia, es que el aire está muy polucionado, muy contaminado de metales pesados como el plomo, por ejemplo, y de gases que son tóxicos para el metabolismo humano y sobre todo para el cerebro. Por eso hay tantísimo falta de atención en muchísimos jóvenes. El hecho de que el tabaco, el alcohol se consideren como de prestigio social, hay que decir que todo con moderación es bueno, todo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, en el pueblo donde nací, que la gente no iba fumando por las calles. La gente cuando estaba en un momento con alguien, se liaban un pitillo, fumaban, y a mejor a la tarde se hacían otro pitillo y se acabó. O se tomaban un vasito de vino a mediodía y se acabó. A ver, yo estoy cansado de ver gente que está todo el día bebiendo y todo el día fumando, sobre todo fumando. Sí. Hasta que salió la orden de que no se podía fumar en los transportes públicos, madre de Dios, la gente que se ponía en los trenes, en el propio metro, en autobuses fumando.
Caramba, que no puedes dejar. No. Pues bien, si queremos redimir al vehículo emocional, hemos de alimentarlo correctamente. Ni en exceso ni en defecto. Y sobre todo darle lo necesario para mantener la actividad, con lo cual, si aplicamos la ley de economía y el sentido común, hay que comer poco y masticar muy bien, que es lo que el tibetano nos sugería, que es lo que sugieren muchos nutricionistas en todo el mundo, ¿eh? Y preferiblemente, no exclusivamente, ir apostando por la alimentación vegetariana, pero sin fanatismos, ¿eh? Sin fanatismos. Es decir, si pudiéramos tener en mente lo que pasaba en España hace, por ejemplo, 50 años, que la gente no comía tanta carne porque la carne, era cara, no era barata. La gente comía muchos legumbres y a lo mejor una vez a la semana o dos pues comía carne o pescado. Yo me acuerdo de esto en mi familia y en el entorno mío. Incluso aquí ya en Cataluña igual, la gente que conocíamos lo mismo. Pero parece que si a la mañana no te comes una salchicha, a mediodía no te comes un trozo de carne y por la noche una hamburguesa, como hace muchísima gente, parece que no estés nutrido, y eso es falso. Eso lo que hace es que se cristaliza el vehículo físico y por extensión el etérico. Por extensión el etérico, que es el que debe transmitir la energía del alma. Claro, el vehículo emocional, ¿cómo lo podemos redimir? Pues no perdiendo los papeles nunca, no permitiendo que el miedo y sobre todo los estados de irritabilidad nos dominen. Porque si nos dominan, lo que estamos haciendo es creando unos nudos ahí dentro energéticos que nos van a hacer muchísimo daño. Y por supuesto el vehículo mental no se debe de utilizar nunca para fisgonear la vida de nadie, y menos aún cosas que ni nos van ni nos vienen. El gran pecado de separatividad de los humanos es utilizar la mente con fines egoístas. En lugar de plantearme a nivel mental, a nivel manásico, hacerme preguntas sobre el alma, el de método socrático, de las preguntas y las respuestas, me dedico a utilizar la mente para fabular en contra de los demás. Decimos, no, si todo el mundo lo hace, yo soy muy buena persona. Sí, pero el karma que tenemos a nivel planetario indica que la mente, que es la herramienta más poderosa y más refinada que tenemos como almas, la mente, la utilizamos en sentido negativo, egoísta. Por eso tenemos tantísimos problemas y por eso creo que también hay tantas alergias que se dicen, bueno, eso tiene que ver con el aire, sí, pero el aire va a los pulmones y el aire es una cualidad mental. Por lo tanto, esa prostitución de la mente con fines egoístas repercute en nuestra propia salud. Por eso esta pandemia que ha venido ha afectado los pulmones y según dicen algunos informes médicos, los pulmones de las personas que han tenido el COVID y han salido de la enfermedad han quedado muy, muy dañados. Por lo tanto, quiere decir, a mi modo de ver, mi modesto modo de ver, que tal vez el pensamiento que utilizamos es negativo. Y como es negativo, se nos pone otra vez en bandeja delante la consecuencia de nuestra negatividad. Podríamos esgrimir, sí, pero es que yo no lo sabía, no importa. A través de la prueba-error desarrollaremos la conciencia. Se trata de eso, no se trata de nada más, no trata de pensar que vamos a tener la potestad de redimir la materia así como así. Pero en nuestra mano está purificar el vehículo físico, el emocional y el mental concreto. Por lo tanto, si somos capaces de utilizar en su momento adecuado el Hatha Yoga, que hoy en día se trata ni más ni menos de utilizar el cuerpo físico no para estar sentado 14 horas, sino para moverse un poquito cada día de forma armónica y tener el mundo emocional tranquilo y aquietado y darnos cuenta de que las tradiciones de los demás, los anhelos de los demás y los deseos de los demás forman parte de la propia evolución humana, y que los puntos de vista de los demás son solamente puntos de vista, no mandatos divinos, evidentemente los tres vehículos de la personalidad estarán preparados para que en la primera iniciación el Cristo interior nazca. ¿Y cómo se nota este Cristo interior? Básicamente por una mente clara, sentido de responsabilidad y buena voluntad. Curiosamente, en el tema que nos ocupa en estos últimos meses en todo el mundo, el primer mundo sobre todo, la pandemia, la mente no la tiene clara casi nadie, muy poca gente. Hay una confusión tremenda, muchísimo miedo. Hay un fanatismo culpando a unos y a otros. Seguramente todos tienen razón, pero el punto neutro a muy poca gente se lo he visto, a muy poca gente. Por lo tanto, démonos cuenta que si queremos realmente convertirnos en ese cáliz en el cual la jerarquía va a escanciar algo, es decir, va a ser la propia alma, no tenemos más remedio que abrillantarlo. ¿Cómo lo vamos a abrillantar? Renunciando a todo aquello que lo densifica, haciéndolo liviano.
no cargando la mente de infinidad de teorías y de cientos o miles de libros leídos, porque seguramente que si hemos llegado a comprender un libro, los vamos a comprender todos, ya se trate de una realidad, un relato de una realidad, o se trate simplemente de una ficción. Ojo, porque las ficciones son astrales, pero si se miran en clave esotérica, muchas de las ficciones que la literatura universal nos ha aportado son verdades eternas. El caso de La vida es sueño de Calderón, el tema de la dualidad expresada en el Quijote, el Sancho Panza y el Don Quijote, el tema del idealismo, el tema de los grandes arquetipos que representó Shakespeare, el tema del avaro de Molière es universal, por ejemplo. Gente que nunca tiene bastante con lo que tiene y quiere más y más y más y se muere con lo que tiene y seguramente que en el otro plano está acumulando, acumulando y acumulando. Bueno, es el alma humana en evolución que indica a todas claras que el resultado de la primera iniciación no está palpable. Y si no está palpable, pues hay que esperar todavía. Hay que seguir trabajando. Bien, familia, es un poquito tarde. Os doy las gracias por este formato, la respuesta que habéis tenido, y la semana que viene estas 2 últimas clases lo haremos así. Y probablemente ya en octubre o septiembre, en julio y septiembre, los cursos que haremos, también utilizaremos este método. Es decir, unas cuantas diapositivas y luego interactuar en clase, más o menos como hacíamos en forma presencial. Un silencio. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.